Bienvenidos a Susurros del Corazón, un rincón donde las emociones se hacen historia y el amor se convierte en protagonista. Aquí conocerás a dos almas destinadas a cruzarse, unidas por el deseo, el destino y la fuerza de lo que no puede explicarse. Él, marcado por su pasado, fuerte y vulnerable a la vez. Ella, valiente, soñadora, y con un corazón que aún cree en los amores que transforman. Juntos vivirán una historia donde el deseo se mezcla con la ternura, y cada encuentro deja una huella profunda en el alma. Prepárate para sentir, para soñar y para dejarte llevar por historias que laten con intensidad y susurran al oído del corazón. Si te gustan las historias que emocionan, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje lleno de sentimientos, pasión y esperanza. Tu apoyo mantiene vivo este espacio donde el amor siempre encuentra su camino. El silencio siempre había sido su compañero más fiel, susurrándole verdades que nadie más se atrevía a pronunciar. Sofía caminaba por la playa con los pies descalzos, sintiendo cómo la arena fría le recordaba que cada paso contaba. Todo en su vida había sido culpa del mundo, creía. Hasta que una voz interior comenzó a cuestionarla, ¿y si no es el mundo, sino tú? Él apareció sin previo aviso, como un rayo de luz en medio de la tormenta. Su mirada intensa parecía atravesarle el alma, y por un instante, el mundo desapareció. Lucas también había aprendido a caer antes de poder levantarse, a reconocer que la fuerza que buscaba en otro siempre estuvo dentro de él. A veces creemos que la vida nos aplasta, susurró él, mientras la brisa jugaba con su cabello, pero no es el mundo, eres tú quien debe sanar. Sofía sintió que su corazón latía diferente, más lento, más consciente. La tensión entre ellos era silenciosa, profunda, como si compartieran un secreto que nadie más podía comprender. Y entonces, mientras el sol se escondía detrás del horizonte, un brillo apareció en sus ojos, un reflejo de lo que ambos podían ser si se atrevían a cambiar. Ella dio un paso hacia él, y él extendió la mano. Fue un instante eterno, donde el pasado se desvanecía y solo quedaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero justo cuando parecía que todo podía fluir, un susurro del viento le recordó que no todo era tan sencillo. No es tarde, aún hay tiempo de empezar, dijo ella, sintiendo que cada palabra era un desafío y una promesa al mismo tiempo. El silencio volvió, pero esta vez no los atrapaba. Los sostenía, preparándolos para el momento en que sus almas finalmente se atreverían a brillar juntas. El primer encuentro había dejado cicatrices invisibles, como un eco que seguía resonando en cada pensamiento de Sofía. Cada palabra de Lucas permanecía en su mente, insistente, delicada, recordándole que la paz no se encuentra afuera, sino dentro de uno mismo. Aquella tarde, sentada junto a la ventana de su apartamento, veía cómo la lluvia dibujaba caminos de plata sobre el vidrio. Era un reflejo perfecto de su propio corazón, transparente, pero con grietas que necesitaban luz para sanar. Lucas apareció nuevamente, esta vez sin aviso, con esa serenidad que parecía desafiar el caos de la vida. Su presencia era magnética, un imán que atraía todos los miedos y los transformaba en confianza. Él no ofrecía soluciones, ni promesas vacías, simplemente estaba allí, con la paciencia de quien comprende que la transformación toma tiempo y que la pasión no siempre se manifiesta en gestos grandiosos, sino en la comprensión silenciosa de los momentos compartidos. He aprendido que lo que más duele no son los golpes del mundo, susurró mientras se sentaba a su lado, sino no mirarse a uno mismo con verdad. A veces creemos que debemos huir, pelear, gritar, pero la fuerza real está en aceptar lo que somos y decidir cambiar. Sofía lo observaba, sintiendo que cada palabra era un hilo que cosía las partes rotas de su alma. Sus manos temblaban al rozar las de él, un contacto mínimo que despertaba un torrente de emociones contenidas. La vulnerabilidad que compartían no era debilidad, era la semilla de algo más grande, una intimidad silenciosa que no necesitaba palabras para existir. Los días pasaron y con ellos vinieron confesiones en susurros y risas compartidas que parecían desafiar al mundo. Sin embargo, la transformación no era lineal. Había retrocesos, momentos de duda en los que el miedo a volver a caer amenazaba con romper la frágil armonía que habían construido. Sofía recordaba entonces la letra de esa canción que había escuchado días atrás, como un mantra: cuando cambias por dentro, todo empieza a brillar. No es tan tarde, aún hay tiempo de empezar. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo frente a un lago silencioso. El reflejo del sol en el agua les devolvía una imagen deformada pero hermosa de ellos mismos. Mira, dijo él, no somos perfectos. Y quizás nunca lo seremos.
Pero cada paso que damos hacia nuestro interior es un paso hacia la libertad. Y cuando sanamos, podemos brillar, juntos. Sofía inspiró profundamente, dejando que sus miedos se disolvieran con la brisa. Sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar, un fuego sereno, una certeza de que la vida podía ser luminosa si se permitía confiar. Y Lucas, con su mirada penetrante y su presencia constante, se había convertido en ese espejo que reflejaba no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Cuando la tarde se tornó noche, una sensación de anticipación flotó en el aire. Era como si el universo les hablara en silencio, recordándoles que lo más difícil ya había comenzado, abrir sus corazones y enfrentarse a ellos mismos. Y justo cuando el mundo parecía retroceder, una chispa de algo imposible de ignorar brilló en sus ojos, prometiendo que esta historia apenas comenzaba. El aire estaba cargado de secretos no dichos. Sofía caminaba por las calles iluminadas por farolas amarillas, sintiendo como cada sombra parecía recordarle lo que había perdido y lo que había temido enfrentar. Lucas la seguía en silencio, como una presencia que no exigía nada, pero que estaba allí para sostenerla cuando el miedo intentara devorarla. A veces, dijo Lucas, rompiendo el silencio, el pasado no se va. Solo aprende a esperar a que estemos listos para enfrentarlo. Sofía lo miró, percibiendo la verdad en sus palabras. Cada paso que daba estaba lleno de dudas y anhelos entrelazados, un corazón roto que comenzaba a recomponerse al contacto del otro. Sentía que podía confiar, pero la voz del pasado golpeaba insistente, viejas heridas, decisiones que parecían errores irreversibles. Se detuvieron frente a un café con luces cálidas. Lucas la tomó de la mano y, por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Allí, entre susurros y miradas cargadas de promesas, Sofía descubrió que el amor también era un acto de valentía, enfrentar los recuerdos, aceptarlos y aún así decidir abrir el corazón. No puedo evitar sentir miedo, susurró ella, con la voz quebrada. ¿Y si caigo otra vez? Lucas le acarició la mejilla con suavidad, como quien toca un cristal frágil. Entonces caeremos juntos. Pero esta vez, te prometo que no estarás sola. El viento trajo consigo un murmullo extraño, un sonido que no pertenecía al parque. Sofía giró la cabeza y vio a lo lejos una figura que parecía observarlos desde la penumbra. Su corazón dio un salto. Algo o alguien del pasado estaba de vuelta, y el silencio que los envolvía ya no parecía seguro. Esa noche, el apartamento de Sofía se llenó de un silencio tenso. Cada sonido de la ciudad parecía amplificado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Lucas estaba cerca, pero sus pensamientos estaban atrapados entre lo que deseaban y lo que temían. A veces siento que no merezco esto, dijo ella, recostándose junto a él. La paz, el amor, incluso tú. Él la tomó entre sus brazos, sintiendo cómo su calor y su respiración se mezclaban en un ritmo que parecía nuevo y antiguo a la vez. La habitación se volvió un refugio donde podían ser honestos, donde cada caricia era una confesión silenciosa y cada suspiro un pacto de confianza. Mereces todo lo que sientes, murmuró Lucas. Mereces sanar, mereces brillar. Y yo quiero estar allí cuando lo hagas. Sus labios se rozaron apenas, un toque que no era beso ni promesa completa, sino un preludio. Sofía cerró los ojos, permitiendo que el deseo y la ternura se mezclaran en un remolino que la hacía temblar y sentirse viva al mismo tiempo. Pero justo cuando todo parecía fluir, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, un nombre que no había visto en años, un recuerdo que creía enterrado. Un susurro del pasado que amenazaba con romper la burbuja que habían construido. Sofía sintió que su corazón se detuvo un instante. Lucas la miró, y sin decir palabra, supo que algo se avecinaba, algo que los obligaría a elegir entre sus miedos y el amor que apenas empezaba a florecer. Y en ese momento, el silencio habló de nuevo, recordándoles que la vida nunca es solo lo que deseamos, sino lo que tenemos el valor de enfrentar. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero dentro del apartamento de Sofía, un fuego distinto consumía sus miedos. Cada mirada, cada roce de piel, era un recordatorio de que el amor no siempre llega suavemente, a veces quema, desafía y obliga a abrir las puertas más cerradas del corazón. Lucas estaba cerca, con los ojos fijos en los de ella, como si pudiera ver todo lo que aún no se atrevía a confesar. No quiero que desaparezcas, dijo Sofía, con un hilo de voz. No otra vez. No desapareceré, contestó él, suavemente. No mientras tú decidas abrirme tu alma.
Sus manos se entrelazaron, y la distancia entre ellos se desvaneció en un instante de intimidad que parecía eterno. Cada roce era un lenguaje secreto, cada suspiro un pacto silencioso. La pasión que los unía no era solo deseo, era la fuerza que les recordaba que podían sanar juntos, que podían brillar a pesar de las cicatrices. Pero justo cuando parecía que la noche sería solo de abrazos y confidencias, un sonido seco rompió la magia, un golpe en la puerta que nadie esperaba. Ambos se giraron al unísono, el corazón latiendo con fuerza, mientras la sensación de peligro y misterio se colaba por cada rincón de la habitación. El pasado había encontrado la manera de alcanzarlos. El silencio que siguió al golpe fue insoportable. Sofía respiró hondo, intentando calmarse, mientras Lucas caminaba hacia la puerta con cautela. La ansiedad flotaba en el aire, densa, casi tangible. «No te muevas», susurró él, y en su voz había una mezcla de advertencia y protección. Cuando abrió la puerta, no había nadie, solo un sobre dejado cuidadosamente en el umbral. Sofía lo tomó, temblando, y al abrirlo, su corazón se detuvo por un instante. Dentro había fotos, recuerdos de un tiempo que creía olvidado, secretos que habían permanecido ocultos y que ahora regresaban para desafiar todo lo que habían construido. Lucas la miró, comprendiendo sin palabras. «Esto», dijo ella, con la voz temblorosa, «esto podría separarnos». «O podría demostrarnos lo que realmente somos», contestó él. «Lo que elegimos enfrentar juntos nos define, Sofía. No lo que nos amenaza desde afuera». La tensión creció, palpable, mientras ambos comprendían que el amor verdadero no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fuerza para enfrentarlos juntos. Cada mirada era un recordatorio de la promesa que se habían hecho, sanar, brillar y, sobre todo, no dejar que el miedo dictara su destino. Pero justo cuando parecía que podrían superar este nuevo obstáculo, un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Lucas, palabras que anunciaban un cambio irreparable, un giro que pondría a prueba todo lo que sentían. El destino, silencioso pero implacable, estaba a punto de hablar. La noche parecía abrazar la ciudad con un manto de misterio. Sofía no podía dejar de pensar en las fotos, en los secretos que habían reaparecido, en todo lo que parecía querer separarlos. Aún así, la presencia de Lucas a su lado era un ancla, un recordatorio silencioso de que podían enfrentar cualquier tormenta si permanecían juntos. «A veces siento que todo conspira contra nosotros», susurró Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. «Y sin embargo, aquí estoy, contigo». Lucas la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de todos los fantasmas del pasado. Cada latido de sus corazones era un compás que marcaba la intensidad de la conexión que los unía. No era solo atracción, era necesidad, era el deseo de sanar juntos, de descubrir la luz en medio de las sombras. Se miraron a los ojos y, por un instante, el mundo desapareció. Los labios de Lucas encontraron los de ella en un beso lento, profundo, que hablaba de promesas, de deseo y de confianza. Cada caricia que seguía era un lenguaje secreto, una confesión sin palabras que encendía su piel y su alma. «No quiero esconder nada de ti», murmuró él entre susurros, su respiración cálida rozando la de ella. «Quiero que todo lo que somos salga a la luz, incluso lo que nos da miedo». Sofía cerró los ojos, dejando que las palabras se fundieran con cada roce, con cada suspiro. Sentía como el miedo, aunque presente, perdía fuerza frente a la pasión que los envolvía. Cada abrazo, cada contacto, era un acto de valentía, enfrentarse al dolor, al pasado, y aún así elegir amarse. Pero la calma nunca dura para los que viven intensamente. Un sonido estridente rompió el silencio, su teléfono vibró con un mensaje que no esperaban. Sofía lo tomó temblando y leyó, un nombre familiar, uno que ambos creían olvidado, acompañado de palabras que anunciaban un regreso inevitable. El aire se volvió pesado, casi eléctrico. Lucas la miró, comprendiendo al instante la magnitud de la noticia. Era una prueba más, pero esta vez no se trataba solo de ellos, se trataba de todo lo que habían construido, de su confianza, de su amor. «Sofía», dijo él, con la voz grave y contenida, «esto podría cambiarlo todo». Ella sintió un frío que le recorrió la espalda, pero también una certeza, no estaba sola. Su mano se entrelazó con la de él, fuerte, firme, un lazo que ni el miedo ni el pasado podrían romper. Sin embargo, mientras se abrazaban, una sensación inquietante los recorrió, alguien los estaba observando, alguien que sabía más de ellos de lo que jamás imaginaron. La pasión había encendido su conexión, la confianza los había acercado, pero el destino, con su silencio ominoso,
Les recordaba que el amor verdadero también debía enfrentarse a sombras que acechan en la oscuridad. Y justo cuando pensaban que podrían respirar tranquilos, una puerta que creían cerrada se abrió sin aviso, revelando algo que ninguno de los dos esperaba. El pasado había vuelto, y esta vez no traía promesas. Traía desafíos que pondrían a prueba cada latido de sus corazones. La madrugada cayó como un velo sobre la ciudad, pero dentro del apartamento, la atmósfera era eléctrica, cargada de emociones que rozaban lo imposible. Sofía y Lucas estaban juntos, sí, pero la sombra que el pasado había dejado sobre ellos se sentía más cercana que nunca. Cada mirada, cada suspiro, parecía contener advertencias silenciosas de lo que estaba por venir. No puedo dejar de pensar en lo que significa, susurró Sofía, sosteniendo el sobre con las fotos y las notas que habían aparecido días atrás. Todo esto podría destruirnos si no sabemos manejarlo. Lucas se acercó con calma, su presencia un refugio que parecía desafiar el caos del mundo exterior. Sofía, lo que somos no se mide por lo que llega a nuestro lado, sino por cómo decidimos enfrentarlo juntos, dijo, con esa voz profunda que siempre la hacía sentir segura y viva al mismo tiempo. Cada sombra, cada secreto, solo nos hará más fuertes si no dejamos que nos divida. Se miraron en silencio, y la tensión se transformó en un hilo invisible que los unía. Entonces, Lucas tomó la iniciativa, acercándose con suavidad, y sus labios se encontraron en un beso que fue más que deseo, era un pacto de valentía. Un reconocimiento de que podían amar incluso cuando el miedo intentaba interponerse. Cada caricia era un fuego que los envolvía, un lenguaje secreto donde el cuerpo hablaba lo que las palabras no podían. Sofía cerró los ojos, entregándose a ese momento, sintiendo cómo la pasión y la ternura se mezclaban en un torbellino que la hacía sentir viva, completa. Lucas la abrazaba con fuerza, como si pudiera protegerla de todo lo que amenazara su felicidad. Cada roce de sus manos era un recordatorio de que podían sanar juntos, y que su amor no era solo un refugio, era un faro que los guiaba a través de la oscuridad. Pero la calma nunca dura para los que viven intensamente. Un mensaje inesperado interrumpió la magia, una notificación que hizo que el corazón de Sofía se detuviera por un instante. Era de alguien del pasado, alguien que tenía información que podría cambiarlo todo. La pantalla mostraba solo unas pocas palabras, sé lo que hicieron, y lo pagarás. El frío recorrió su espalda, y Lucas lo sintió también. La pasión que minutos antes los había envuelto en un abrazo silencioso se convirtió en tensión palpable. Nadie les había preparado para esto, nadie les había dicho que el amor verdadero también debía enfrentar traiciones, secretos y amenazas que podían surgir del lugar más inesperado. Sofía, dijo Lucas, con los ojos brillando de determinación, debemos estar listos para todo. Esto es más grande que nosotros, pero no nos separará. Ella sintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por la certeza de que juntos podrían superar cualquier tormenta. La pasión había encendido su unión, y ahora el desafío era demostrar que su vínculo era más fuerte que cualquier sombra que intentara interponerse. Y mientras ambos se preparaban para enfrentar lo desconocido, un sonido en el pasillo les heló la sangre, pasos silenciosos que avanzaban hacia la puerta de su apartamento. Pasos que anunciaban que el pasado no solo los había alcanzado, sino que estaba a punto de irrumpir en su mundo. El silencio habló nuevamente, y esta vez no ofrecía consuelo. Solo advertencia, lo que estaba por llegar cambiaría todo. La tensión alcanzó su punto máximo. Las sombras del pasado habían irrumpido en sus vidas y Lucas y Sofía comprendieron que ya no había espacio para dudas ni medias verdades. Cada palabra, cada mirada, se cargaba de la certeza de que el amor que los unía sería la fuerza que los salvaría o, si flaqueaban, los destruiría. No puedo dejar que esto nos separe, dijo Sofía, con la voz temblorosa pero firme. No otra vez. Lucas la sostuvo por los hombros, mirándola a los ojos con una intensidad que parecía atravesar su alma. Nada nos separará, murmuró. Todo lo que enfrentemos, lo haremos juntos. Cada sombra, cada miedo, será solo un obstáculo que superaremos con lo que más nos une, nosotros. El aire alrededor de ellos se volvió casi tangible, cargado de pasión y desafío. Sus labios se encontraron en un beso profundo, ansioso, donde cada roce parecía quemar las heridas antiguas y encender la esperanza en cada fibra de sus cuerpos. Era un fuego que no podía apagarse, un lenguaje secreto que solo ellos entendían, una promesa silenciosa de que podían enfrentar cualquier tormenta. Pero la amenaza que había reaparecido los obligó a actuar. Fotos, mensajes, secretos, todo parecía estar alineado para ponerlos a prueba.
Sofía y Lucas se miraron, comprendiendo que era el momento de enfrentar la verdad sin miedo. Juntos revisaron cada indicio, cada pista que los había estado acechando, y en medio de la búsqueda, la confianza entre ellos se fortaleció más allá de lo imaginable. Cada roce, cada caricia mientras trabajaban codo a codo, transformaba la tensión en un vínculo más profundo, más íntimo. Y cuando finalmente descubrieron la verdad, comprendieron que lo que parecía peligroso era solo un malentendido, un recuerdo torcido que ahora podía resolverse. La tormenta se disipó, pero no sin dejar su marca, los había hecho más fuertes, más conscientes de la fragilidad de la vida y de la fuerza del amor verdadero. Lucas tomó la mano de Sofía, mirándola con devoción absoluta. Ahora entendemos algo fundamental, dijo. No se trata de huir del pasado ni de temer al futuro. Se trata de elegirnos, cada día, pase lo que pase. Sofía sintió que las lágrimas recorrían sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación. La pasión que los había unido se mezcló con una ternura serena, un reconocimiento de que todo lo que habían pasado los había llevado hasta este momento de plenitud. El sol emergió lentamente sobre la ciudad, tiñendo de dorado cada edificio y cada calle. Sofía y Lucas estaban juntos, sentados frente a la ventana, sintiendo como el calor del nuevo día entraba en sus cuerpos y en sus almas. Lo logramos, susurró Sofía. No solo sobrevivimos, sino que aprendimos a brillar juntos. Lucas sonrió, sus dedos entrelazados con los de ella, recordándole que la verdadera fuerza no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con alguien que te ame profundamente. Sí, contestó. Cada desafío nos hizo más fuertes, y ahora nada puede apagarnos. Se abrazaron, sabiendo que habían atravesado sombras, secretos y miedos, y que habían salido más vivos que nunca. La pasión, el deseo y la ternura se mezclaban en un equilibrio perfecto, un amor que no necesitaba palabras, porque se comprendía en cada suspiro, en cada mirada, en cada roce de sus manos. El mundo afuera podía continuar con sus ruidos, sus sorpresas y sus tormentas, pero dentro de ese espacio compartido, Lucas y Sofía habían encontrado un refugio que nada ni nadie podía tocar. El silencio que antes los atrapaba ahora los envolvía como un susurro de paz y promesas cumplidas. Gracias, murmuró Sofía, apoyando la cabeza en su hombro, por enseñarme a creer de nuevo. Y gracias a ti, dijo Lucas, con voz suave y segura, por enseñarme que amar también es sanar. El sol se elevó, y con él, la certeza de que cada nuevo día era una oportunidad para brillar, juntos, sin miedo, sin sombras, solo con la fuerza de un amor que había sobrevivido a todo. El pasado quedó atrás, los secretos fueron revelados, y la vida se abrió ante ellos como un lienzo en blanco, una historia que solo ellos podían escribir, llena de pasión, ternura y felicidad. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Por dejar que cada palabra te acaricie el alma y cada susurro te recuerde que el amor sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te sentiste identificado o simplemente disfrutaste cada emoción, déjalo en los comentarios. Me encantará leer desde donde nos escuchas y saber qué parte del relato resonó contigo. Suscríbete para seguir viviendo nuevas historias, llenas de pasión, esperanza y segundas oportunidades. Porque en este rincón llamado Susurros del Corazón, cada final es solo el comienzo de otro latido.